Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Le doy gracias a la audiencia por su apoyo, por la aprobación que hemos tenido y hemos recibido todo ese amor de parte de ustedes. Suscríbase al canal, comparta la transmisión, dele me gusta y déjenos en la caja de comentarios cualquier tipo de comentario que usted quiera. Créame que para nosotros es importante saber su opinión. Bendiciones, mi gente. Hoy le hemos traído un invitado especial. Tenemos con nosotros al evangelista y maestro Alejandro Santo Payano. Alejandro. Bienvenido. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Estamos más que agradecidos del Señor y a toda la audiencia que se prepare, que hay un contenido bastante edificativo en esta preciosa tarde, noche o lo que sea. Dios mío, qué gloria. Yamín, vamos a arrancar inmediatamente con el punto. Ok. Y el tema de hoy es ¿Dios une carne o ministerio? Bueno. Empezamos picante. Dios une carne o ministerio, porque se ha escuchado mucho tiempo. Dios no une carne, Dios lo que une es ministerio. Entonces, yo quiero saber, Alejandro, ¿es bíblico este concepto? Bueno, lo primero que tenemos que entender es ir a la Biblia. Vamos a ir el verso bíblico clave que todo el mundo conoce, que es Génesis, y algunos puntos que el Señor Jesucristo también mencionó a través de su peregrinación en la palabra, en todo. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, verso 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí podemos entender por la palabra que lo que Dios es une carne. Ahora, ¿cuál es la iniciativa y cómo podemos entender esta frase? Bueno, la frase unida una sola carne se refiere a la unión física entre el hombre y la mujer. Exactamente. Es decir, que lo que comparten entre ellos es lo que es la emoción, las emociones, la sociedad o socializarse entre unos con otros. Uh-huh. Ahora bien, cuando nosotros empezamos y estudiamos un poquito más profundo el tema, nos damos cuenta que esa es una idea o algo que se ha manifestado en las iglesias y eso ha hecho mucho daño. Sí. Correspondiente a decir que Dios lo que une es ministerio, cosa que para tú forjarte en un ministerio primero tienes que pensar en la carne. Eso es lógico. Ahora, concerniente a la frase o lo que entendemos o lo que dice la Biblia de una sola carne, nos damos a entender que hay diferentes actitudes en el ser humano que tienen que ser complementadas en el aspecto de cómo se maneja en su hogar, en su casa, en todas las relaciones. Ok, sí, porque hay personas que solamente se basan, Dios no une carne, Dios lo que une ministerio. Entonces yo me pregunto, si se acaba el ministerio, ¿se acaba el matrimonio? Bueno, mira. Yo estaba buscando en la Biblia esa frase que es muy famosa, que Dios no une carne, que Dios une ministerio. Y yo no encontré en la Biblia esa frase, donde dice que Dios, porque es una frase que se ha hecho popular, sí, donde bastante conocida, bastante creyente, cristianos pentecostales dicen que Dios no une carne, que Dios une ministerio. La busqué en la Biblia y no la encontré. Pero cabe destacar que, como la gente dice que Dios no une carne, sino Dios une ministerio. Yo estaba leyendo en el Génesis, cuando Dios empieza a crear al hombre, cuando Dios empieza a crear el mundo. Y me doy cuenta que cuando Dios crea al hombre, saca a Eva de la costilla de Adán. Y dice Adán, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, en el principio no era así. Porque me está diciendo que Dios no une carne, que Dios lo que une ministerio. Y cuando yo estoy leyendo la Biblia, me doy cuenta que si Dios une ministerio, si Dios lo que une ministerio, entonces ¿qué vamos a hacer con toda esa pareja que se unieron de Jesús para atrás? Porque acuérdate que los ministerios empezaron después que Jesús vino. Antes de Jesús venir no había ministerio. Los ministerios lo estableció Jesús. Y si los ministerios lo estableció Jesús, entonces quiere decir que los ministerios vienen hace 2000 años para acá, después de Jesús. Entonces, si Jesús une
ministerio, como la gente dice que no une carne, sino une ministerio. Entonces, de Jesús para atrás, entonces, ¿cómo fue que se unieron? ¿En la carne o en el espíritu? Mira, hay un complemento ahí que quiero enfatizar sobre lo que es el ministerio, que es un servicio para un buen funcionamiento de algo, es decir, siempre es para una ayuda y esto. Cuando Jesucristo o el Señor en el principio crea una ayuda, que es la mujer idónea, acompañado a Adán y esas cosas. Ahora bien, cuando el Señor habla de una sola carne, está hablando de un solo proyecto, un solo compromiso, una sola visión, complementando todas las ideas, tanto de la mujer como del hombre. ¿Por qué? Porque para un buen funcionamiento de los ministerios tiene que haber una comprensión. Por eso dice la Biblia que si dos no están de acuerdo, entonces no deben caminar juntos. Ese es uno de los puntos. Ahora, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ¿nos unimos con Cristo en qué? ¿En la carne o en el espíritu? Porque también es un complemento, porque el matrimonio se establece como si fuera la unificación de la iglesia con Jesús. Sí. También tiene una representativa ahí. Ahora bien, ¿cómo Jesús? Por eso es que la Biblia, a mí me gusta siempre citar la Biblia. Amén. Voy a tomar diferentes citas bíblicas para complementar lo que estoy diciendo. Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Es decir, cuando el creyente, oigan la importancia de esto, el creyente viene a los pies de Cristo, no viene en el espíritu, viene por el espíritu, pero viene en la carne. Por eso es que cuando Cristo entra, estamos hablando en el ámbito de una sola carne, cuando Cristo comienza a tratar con el cristiano, ¿cómo comienza a tratar? Con el carácter caído para buen funcionamiento del ministerio que se debe establecer. Es decir, que cuando el hombre unificado a la mujer, una sola carne, el complemento de eso va a ser que los diferentes caracteres que ellos tienen sean complementados. Es decir, lo que le falta a ella, lo complementa el varón, y lo que le falta, etcétera, etcétera. Entonces, para seguir en ese mismo ámbito, Jesucristo también le dice en Mateo 19:5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a una sola mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora bien, ¿por qué hay tantos problemas en los matrimonios? Exactamente eso. ¿Por qué hay tantas batallas en los matrimonios cristianos? ¿Por qué? Porque los líderes mayormente y muchos profetas y muchos predicadores comienzan a ver el desenvolvimiento de ambas parejas, ¿verdad? En el ministerio, no en lo personal. Se enamoran del ministerio. Y hay problemas. Exacto. Ahí entra el conflicto. Vamos a profundizar eso. ¿Por qué? Porque cuando tú te enamoras del ministerio, te está enamorando de lo que el otro posee, no de lo que él es. Uh-huh. Eso es, en el ámbito terrenal, eso es como si alguien se enamorara de la riqueza y no del dueño de ella. Uh-huh. ¿Entiendes? Está enamorado de un beneficio, de algo sustentable que ellos entienden que puede llegar a ser famoso, ser reconocido, y la persona puede también acarrear esa fama a través de cómo Dios usa a fulano. Pero cuando comienza el verdaderamente proceso, la verdaderamente razón de lo que es la pareja cristiana. Lo que es el matrimonio. Exacto. Cuando vienen las emociones, cuando vienen los planes de cada quien, ¿verdad? Cuando viene el punto manifestado en lo que es la unidad física, la unidad carnal, el entendimiento del hombre y la mujer como seres humanos que tienen su vida personal, ¿verdad? Comienzan a chocar esos caracteres de ambas personas, porque cada quien viene con algo diferente. Entonces empiezan a haber todo ese tipo de problemas en el matrimonio producto de eso. Y he conocido de parejas, como decía, corroborando Alejandro, de que se enamoran simplemente del ministerio de la otra persona. Entonces después de ahí tenemos un hogar disfuncional y le preguntamos qué fue lo que pasó. Pero claro que tiene que haber problemas. ¿Por qué? Porque tú te enamoraste simplemente de algo externo que tuviste de esa persona. Tú te enamoraste de vamos a poder decir así, del ministerio. Tú lo viste fluyendo, a lo mejor un evangelista, a lo mejor un adorador, lo viste fluyendo desde un altar. Pero ¿y después de que esa persona se baja de ahí?
y el hombre carnal, porque decíamos ahorita que Dios constituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ustedes son dos seres, aunque pertenezcamos a una X denominación cristiana, somos seres humanos que estamos en la carne. Claro. No somos ni ángeles, ¿sabe? O sea, estamos en la carne. Entonces tenemos que, como dice el podcast, tenemos que llevar el mundo espiritual, pero con los pies en la tierra. Entonces, cuando tú te enamoras de un hombre o de una mujer simplemente por esa característica, viene problema en el matrimonio. Claro. Tenemos matrimonios disfuncionales y ahí vienen entonces los pleitos, ahí vienen los problemas en el matrimonio, entonces se arma un desastre en el hogar. Exacto. Eso es así, mira. Lo que pasa es que cuando la gente se mete en su cabeza de que Dios no une carne, sino lo que une es ministerio, entonces, ¿qué pasa con la persona? Que la persona ya está buscando la pareja por el ministerio. Porque si Dios une ministerio, yo no voy a querer casarme con el que limpia la iglesia. Y no estamos diciendo que el que limpia la iglesia está mal, porque cada quien tiene que hacer Desempeñar un rol. Pero cuando yo entro en el término, Dios no une carne, sino lo que une es ministerio, ¿qué yo voy a buscar? Una persona que yo entienda que tiene un ministerio poderoso para yo compenetrarme con esa persona. Por un ejemplo, yo me voy a casar con Yamín. Bueno, Dios no une carne, Dios no une ministerio. Si Yamín está pagada, esa no es la mía. Entonces, ¿cuál va a ser la mía? La mía va a ser la rebequenda, la que más lengua hable, la que más se prenda, la que más le den oportunidades. Pero ahí es que cometen muchas mujeres errores y muchos hombres han cometido muchos errores que yo conozco en la actualidad, donde mujeres se enamoraron de un ministerio, se enamoraron del profeta, se enamoraron del evangelista. El evangelista estaba en el momento en su iglesia, fluyendo de una manera sobrenatural que Dios lo estaba usando. Y como ellos tienen entendido que Dios no une carne, sino une ministerio, dice, bueno, pero si yo le gusto y él me gusta. O sea, se enamoran del ministerio. El gusto viene por el ministerio. Es el que yo quiero porque Dios no une carne, Dios une ministerio. Es el evangelista que yo quiero. Pero ¿qué sucede? Cuando dos personas se casan, ya cuando estamos en casa, ahí no hay ministerio, profeta. El ministerio de nosotros fluye en la iglesia. Ahí ya eres cuando tú. A mí me pasan la barquilla para yo predicar, yo estoy prendido. Ahora vamos a verme debajo del altar en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es tu comportamiento? Amén, que muchas mujeres hoy en día están sufriendo por ese término mal dicho en la iglesia. Muchas mujeres en la iglesia se casaron con evangelistas que hoy en día están pasando trabajo, muchas están pasando hambre, muchas están aguantando golpes, muchas están aguantando infidelidades. ¿Por qué? Porque Dios no une carne, Dios une ministerio. O sea, tú no viste esa persona, las cualidades de esa persona, quizá la familia de esa persona, de dónde viene, cuál es su comportamiento. Tú lo que ves el comportamiento en el altar, que el tipo se prende y habla más lengua que los corintios. Entonces, cuando vemos simplemente esas cualidades en una persona para buscar pareja, es un poquito delicado. ¿Por qué? Porque puede encontrar la pareja equivocada, la cual nosotros oramos para que Dios nos dé una pareja, ¿verdad? Entonces, si nosotros oramos para que Dios, te doy la palabra ahora, si nosotros oramos para que Dios nos dé una pareja, hay que permitirle a Dios, hay que darle ese espacio a Dios para que Dios obre, no buscarla nosotros en el término, bueno, quiero esa pareja porque esa pareja fluye bien, esa pareja predica bien, esa persona predica bien, canta bien, etcétera, etcétera. No, si no debemos de poner los pies sobre la tierra. Espérate, el tipo predica muy bonito, la mujer canta muy lindo, todo eso está muy bien, pero ahora déjame ver las cualidades de él fuera de ese... del marco espiritual. Fuera de ese rol de la predicación o de el ministerio levístico, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Cuando llegan a casa, hay problemas, profeta. Ahí es otro. Hay mujeres que están pasando el Niágara en bicicleta por esa situación. Mira, es algo lamentable porque muchas veces se anuncia y se establece. Esa es una de las áreas que Satanás ha tomado ventaja. Sí, mucha. Sí, porque esa es la expectativa que se le ha brindado a personas que lo que tienen que ser forjadas y formadas, porque cuando nosotros hablamos de eso, dame yo tocar algunos temas para que podamos profundizar un poco más. Número uno, es una unión física y emocional. Es decir,
Las emociones de la pareja tienen que estar complementadas y fortalecidas en un solo pensamiento para que pueda ser funcional. Ahora bien, ¿por qué el Señor determina una unidad en la carne y no en el espíritu? Porque para un buen funcionamiento social, de que la persona entienda que entre dos personas con diferentes caracteres, con diferentes emociones, con diferentes pensamientos, con diferentes planes, pueden unificarse y lograr algo tremendo y ser un ejemplo. Porque la pareja no es ejemplo por cómo predican y cómo Dios lo usa. La familia es ejemplo, o la pareja es ejemplo, de cómo es la vivencia de ellos en el día a día, cómo han tratado el carácter. Por eso es que la persona que verdaderamente quiere agradar a otro, no lo agrada por sus buenos beneficios, sino que la soporta por sus malos comportamientos. Ahí se establece lo que es el amor. Repíteme eso, que está bueno eso. Dios mío, no lo haga por sus beneficios, sino por su comportamiento que la soporta, porque tú decidiste hacerlo. Ahora, en el término, vuelve otra vez, compromiso integral. Es cuando hablamos de un total indivisible entre los cónyuges. No solo se unen sus cuerpos, sino también sus vidas, sus metas y sus sueños. Es decir, si tú te casas con una persona que es de ministerio, tú solamente vas a estar fundamentado en el ministerio. El día que el ministerio murió, murió tu amor por él. Claro, se fue a pique el matrimonio. Yo he escuchado personas que ya tienen casi hasta nietos, donde soltaron el esposo o la esposa porque supuestamente no estaban a su nivel. No complementaba el rol de ministro porque no tenía el conocimiento, no era una persona que siempre estaba en esto, porque eso es lo que se ha enseñoreado entre los pensamientos de tanto del hombre como de la mujer. Ahora, imagen de unidad y complementaria. Es el diseño divino del matrimonio, una sola carne, representando como dos individuos que se completan y se completan mutuamente, formando una unidad perfecta en las diversas personalidades y roles. ¿Entiendes? Cuando el Señor habla de una carne, hermano, la unificación de dos personas es lo más difícil. Cuando ponerte de acuerdo con alguien para un propósito en tus propios ideales, siempre va a haber complicaciones, siempre va a haber problemas. Y Dios lo que quiere es enseñarnos que tanto el hombre como la mujer son funcionales el uno al otro. Porque el carácter de un hombre soltero no es el mismo que un hombre casado. Por eso es que dicen siempre la persona ahí, pero mira, fulanito o fulano cambió desde que se casó. ¿Por qué? Porque tú aprendiste tanto de la hembra como la hembra aprendió del varón para un buen funcionamiento. Eso es así. Porque lo que el Señor quiere es que la pareja sea un modelo funcional con sus caracteres diferentes. Todas sus actitudes diferentes, no lo espiritual, porque lo espiritual siempre estamos dirigidos al Señor, o el ministerio lo da Dios, ¿entiendes? Yo creo que en una pareja tiene que haber un equilibrio, tanto físico como espiritual, porque también conozco parejas y yo creo que esa pareja así, que crecen así, fue porque le enseñaron mal y buscaron espíritu, buscaron ministerio. Entonces yo conozco parejas que son los dos activos. Un ejemplo, tienen ministerio los dos fuertes. Entonces ahí he visto un choque de sazón. He visto un choque en ministerio. Yo he visto parejas que se matan por el ministerio. No, porque no un ejemplo. No puede haber lo positivo, varón. Espérate que nos vamos a meter profundo ahora. Hay competencia, lo que quiere decir. Hay una competitividad entre ellos mismos. Hay un problema, porque un ejemplo, los dos son pastores. Tienen un ministerio fuerte los dos son pastores. Ahora, como los dos son pastores y tienen ese ministerio los dos, entonces quieren pastorear los dos. Entonces hay una guerra de poder, que ¿quién va a pastorear? O soy yo la cabeza, la pastora, o soy yo la cabeza, el pastor. Entonces hemos tenido guerra cercana con eso, de que personas, parejas no se ponen de acuerdo. Hay discrepancia. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Un ejemplo, mi esposa y yo vamos a pastorear. Bueno, ¿quién va a ser la pastora? Bueno, si Dios decide que sea ella, pues que sea ella. No. Aquí hay un equilibrio. Si Dios decide que el pastor sea yo, pues voy a pastorear yo. Hay un equilibrio, pero vemos esa guerra de titán y varón, donde el esposo quiere pastorear, quiere ser la cabeza.
y la mujer quiere ser también la pastora. Entonces, yo entiendo que tiene que haber un equilibrio entre ese llamado y ese ministerio. Ahora, me voy un poquito más lejos. Yo creo que el equilibrio que tiene que haber tiene que ser con los pies sobre la tierra. Yo me voy a casar con esa persona. Déjame ver cuáles son sus cualidades. Déjame ver cuáles son sus cualidades literales. Bueno, ya yo conozco sus cualidades. Ya yo decido si yo me caso con esa persona o no me caso con esa persona. Excelente. Porque cuando te estoy viendo a ti nada más, Alejandro, tú y yo nos conocemos y yo te veo a ti en un altar y yo digo, Alejandro predica buenísimo. Pero que yo no sé si tu mujer dice, él predica buenísimo en ese altar. Ojalá yo que él se quede nada más en ese altar y no baje de ahí. Sí, ¿Tú mira, estás entendiendo? eso es algo que ha traído muchos problemas. Mira, mi hermano, en estos últimos tiempos, vamos a suponer del 90 para acá, vamos a ponerlo así, han visto muchas roturas en el matrimonio, muchos divorcios. Y en el pueblo evangélico En ha el pueblo incrementado. evangélico. Sí, ha incrementado. La tasa ha subido demasiado. Porque es la expectativa del joven, de la joven, de fulano, fulanito, al ver cómo Dios lo usa, ¿verdad? Entonces se enamoran de esa unción, se enamoran de ese mover, de ese llamado. Pero la persona en sí, entonces, cuando llega el verdaderamente rol, la verdaderamente causa del casamiento, que es la carne, porque ahí es cuando se le manifiesta la carne en el sentido de que, wow, pero este es el hombre de Dios que yo me enamoré y esta es la mujer de Dios. Oye, que ahí se le fue el gozo. Como que ya las cosas, como que ahí vienen los problemas, las batallas, que esto y que aquello. E incluso, amado, hay mujeres hoy y hombres que están pagando el precio por enamorarse, una mala decisión. Casarse por el ministerio. Gente que no trabajan, que están apoyados en un ministerio, gente que tiene mala costumbre, hablan feo, hablan mal. Por ejemplo, yo estuve meditando sobre eso. Yo me casé con mi esposa. Yo hice una casa encima de mi suegra. Pero como rol como hombre, yo cubro mi parte sustentable. Ustedes hablarán eso en el pasado, podcast anterior, sí. Sustentable. Yo me meditaba porque yo también, y dije, pero si yo me lo hubiese llevado para mi casa, yo me atengo a mi padre, porque yo soy que sustento, ¿verdad? Entonces, cuando tú te casas con un hombre, con un ministerio, con esto y aquello, el hombre va a estar más afincado en su ministerio, porque ahí fue que tú lo conociste, que lo que verdaderamente vale la pena, que es la familia. Bye. Dios mío. Espérate. Hablaste por 100 años. Vamos a aclarar esto. O sea, tú me estás diciendo que si una mujer se casa con un hombre por el ministerio, esa persona va a estar desequilibrado, porque va a poner un desequilibrio más en el ministerio que en el hogar. Sí. ¿Qué tú dices, Yamín? Sí, yo digo que yéndome por la parte donde decía Alejandro, para mí que hemos tergiversado ese concepto demasiado mal. Dios no une carne, Dios lo que une el ministerio. Porque como decía Alejandro, en el momento en el que ese hombre se baje de ese altar, que el Espíritu Santo de Dios se vaya. ¿Me entiendes? Porque yo le voy a decir algo, nosotros estamos en este camino. Nosotros estamos en este camino y no siempre en este camino nosotros nos vamos a tener en alta. Alejandro, tú tienes mucho tiempo siendo cristiano, yo tengo mucho tiempo siendo cristiana. Claro. Y no siempre uno se va a mantener alta. Siempre va a haber momentos del cristiano en el que le va a llegar la baja, ¿me entiendes? En el que esa espiritualidad no es que ya va a dejar de ser espiritual, sino que como humanos que somos, no somos perfectos. Usted va a menguar en un momento determinado. Entonces, cuando ese hombre se baje de ahí, si ya tú te enamoraste del ministerio y solo es producto del ministerio, entonces el matrimonio se fue a pique. Eso es un punto bastante complicado en esa área. ¿Por qué? Porque usted dijo un punto bien fuerte, que es no todo el tiempo vamos a estar en un nivel. Claro. ¿Entiendes? Entonces hay un balance. Claro que sí. Hay un balance. Un equilibrio. Un equilibrio donde lo espiritual va aparte. Dios los complementa. Dios complementa lo espiritual en el momento que una persona, su carácter es formado. ¿Por qué? Porque no hay, aunque brinquen, aunque hablen en lengua, aunque saquen demonios, si su casa
no está establecida Buen entre punto. las emociones, entre los planes, entre las palabras entre el uno al otro, no importa que lo que haga, no va a funcionar, no va a ser funcional para la persona en sí, aunque para otro funcione. Porque Dios lo que va es a glorificar su palabra en sí, lo va a usar como quiera. Pero en lo que es él o ella, como hombre de Dios, que tenga un complemento simplemente de lo espiritual, eso es algo que está fuera de la palabra. Eso es algo antibíblico. ¿Entiendes? Dios une un hombre y una mujer una sola carne. En ninguna palabra, en ningún verso bíblico te va a encontrar donde se hable de que no, que tiene que buscar un ministerio. No. Ni tiene que buscar una mujer que haga esto ni que haga aquello, sino una sola carne. Eso es así. Complementar Ujú. el carácter de los seres humanos que viene de la caída de Adán para un buen funcionamiento. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar una mujer para una unificación en la carne? Desenredame esa tripa. Sí. Cuando la Desenrédame mujer esa y el ahí. hombre están basados a esas actitudes, por ejemplo, tú observas a la persona, ¿verdad? A los que van a lo que están orando, tú observas a la persona, cómo es su comportamiento después que se baje del altar. Positivo. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Qué dicen sus padres? ¿Qué dicen su madre? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Entiendes? Porque hay personas que bajan del altar y creen que fue Dios que se le metió por dentro, que no hay quien se le acerque. Alaba. Son altaneros, orgullosos, y hay personas que ni habla con la otra persona porque se cree la película. Claro, claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Cuando ustedes comenzamos a ver la Biblia, comenzamos a leerla, a estudiarla y nos damos cuenta de la importancia que es la unión del hombre con la mujer, así en la carne, ¿entiendes? Porque no hay matrimonio estable que no haya pasado dificultades entre las dos parejas. Amén. Eso es Si así. no, no fuera un matrimonio. ¿Entiendes? Entonces, si solamente nos fijamos en lo espiritual, no va a haber un condominio unificado entre la característica tuya como mujer, los planes tuyos como mujer y los planes míos como hombre. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿qué se le ha vendido a los jóvenes de estos tiempos, de 90 para acá? Ujú. Una persona perfecta. Sí. Una persona perfecta es una persona que tiene un ministerio, y si tiene un ministerio, supuestamente, entre comillas, ya es una persona perfecta. Cuando se casan, entonces ahí vienen los problemas, la dificultad, y no saben cómo tratar, Saben cómo manejarlo. no saben cómo manejarlo. Entonces, si no saben cómo manejar esa situación, ¿qué usted cree que va a acontecer? No problema. Mira, yo creo fielmente en el propósito de vida. ¿Sabes? Yo creo que yo estoy aquí por un propósito de parte de Dios, un propósito de vida. Nosotros no vinimos aquí al mundo simplemente por venir, o Dios no nos trajo al mundo simplemente para existir. Porque imagínate una persona que Dios lo traiga al mundo simplemente para una existencia, pues, No tiene ¿qué lógica. hace? No tiene lógica, no tiene sentido. Entonces yo creo en el propósito de vida. Entonces aquí es donde aterrizamos. Ujú. Si Dios une carne o une ministerio. Si yo creo en mi propósito de vida, cuando yo me vaya a casar con esa mujer, que estoy casado con Yamín, lo primero que yo analicé era si ella estaba de acorde o de acuerdo con mi propósito de vida. Yo no miré el ministerio. Exacto. Ella puede ser la persona del momento que Dios esté usando, pero si no está de acorde con mi propósito de vida, ahí se cae el sistema, se cae lo divino, se cae lo de Dios. Porque yo creo también, así mismo como Dios, como dice el dicho, que Dios no une carne, sino une ministerio, pues también yo tengo un punto a favor de lo divino. Yo creo que Dios une a una persona con el propósito de vida también. O sea, si yo tengo un propósito de vida por el cual yo fui enviado a esta tierra, y yo conozco a Yasmín y me doy cuenta que Yasmín no tiene el propósito de vida que yo tengo, que estamos hablando de manera literal, pero hablamos de manera literal, yo ver si ella está de acuerdo al propósito de vida mío, pero estamos hablando en un término espiritual,
porque Dios es quien tiene que darme la persona que vaya conforme a mi propósito de vida. O sea, yo entiendo que es Dios que da la esposa. Sí. O sea, no estamos saliendo del marco de que no, ahora ellos están diciendo que hay que buscarle en la carne. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos un propósito de vida, ¿verdad? Mira, Nosotros, déjame terminar Ok. de decirte, nosotros venimos al mundo con un propósito. Dios me trajo a mí aquí al mundo con un propósito. Dios no me va a dar una mujer que no vaya conforme a mi propósito porque no voy a cumplir el propósito mío de vida. O sea, Dios tiene que darme una pareja conforme al propósito de vida. Y el propósito de vida no es en el cielo, es aquí en la tierra. Excelente. Dios mío. Excelente. Mira, como dijimos anteriormente, la mujer y el hombre son complementos. Cada uno de nosotros nos hacemos falta el uno al otro. La característica que tiene mi esposa, yo no la tengo. Eso es verdad. La característica que yo tengo, la tengo yo Sí, sí. y Un le complemento, falta un a ella. complemento, sí, sí. Entonces, para corroborar con lo que no estamos diciendo que tiene que ir a la carne, estamos diciendo eso, Claro. sino que cuando tú te cases con alguien, cuando usted tome una pareja, es una pareja infuncional, sola. Sí. Cuando se unen, entonces van a ser funcionales. Es decir, que vienen con dificultades, vienen con cosas que le hace falta, vienen con características que hay que quitarlas, que hay que ponerle, etcétera, etcétera. Entonces, si solamente nos afincamos en lo espiritual, entonces lo espiritual se va a caer inmediatamente. Eso es así. Se va a Sí, caer porque solo un hombre y una mujer en un ministerio fluye, no tiene compromiso, se va por un mes para una campaña, para un mes para un país porque vive solo. Ahora, cuando ya es un complemento de una unificación, a ti te hace falta la otra mitad, porque ya completaste lo que te hace falta. Entonces ahí entra lo que es la carne. ¿Entiendes? Exactamente. Ya tú no puedes salir como tú lo hacías anteriormente porque ya el complemento tuyo te hace falta y tú le hace falta a ellos. No puedes durar un año fuera porque ya Claro. te complementaste. Entonces ahí hay un tema muy importante, Alejandro, que tú tocaste. Entonces yo te pregunto, ¿es más importante el ministerio que el matrimonio? No, Bye. De ninguna manera. no. Dios mío. Ahora bien, Que esto se puso caliente. Esto se puso ¿por picante qué ahora. hay tanta divorcio y tantos problemas en los matrimonios que se casan? Porque fue así que le dijeron que tiene que buscar una persona que fluya igual que tú. ¿Por qué? Exactamente. Porque automáticamente usted toma esa iniciativa, usted quiere una esposa, anhela una esposa y es lo bíblico, pero usted quiere vivir su vida de soltero aún teniendo la esposa. Ahí viene la distinción, porque tú sabes los evangelistas que son casados y quieren y han vivido la misma vida de soltero. Ay, explícame ¿Por qué? eso. Sí, porque oye la palabra que dice, ella sabe que yo tengo ministerio. Ah, no me digas. Ella se casó conmigo sabiendo que yo soy evangelista. Ajá, papá. Y así que funciona el asunto. No, las cosas no varón. funcionan así. Las cosas cambian. Ya los amigos que lo andaban por ahí, para un sitio por ahí, que se fueron de vacaciones, ya eso quedó atrás. Ya Sí, es sí. ya es un compromiso emocional. Y no hay una cosa más que te haga guerra que la emociones. Juegan Entonces, un papel. por ejemplo, yo salía para pueblos de orar 2 y 3 meses. Lo hago ahora. No, No, imposible. jamás, imposible. Porque mi carne no me lo permite. Porque ya yo siento ese vacío, esa necesidad, no en lo espiritual, porque en lo espiritual estoy No. conectado con Dios, sino en lo que. Exacto. Si usted se casó o se va a casar, o se casó por un ministerio, su vida va a estar vacía. Eso es así. Ya. Yo entiendo que es como dice Yasmín, ya me hizo la pregunta, que si era más importante el ministerio que la familia. Yo entiendo que el primer ministerio es la familia. Eso es verdad. Es el primer ministerio, la familia. Tú no puedes tener un desorden en tu hogar, en tu familia, y salir por ahí a predicar, salir para la calle, a querer establecer lo que tú no tienes establecido en tu casa. Por eso, Elí, ¿con quién estaba casado? Con el ministerio. Con el ministerio. ¿Qué pasó con sus hijos? Se distorsionaron. Se distorsionó. ¿Por qué? No le Porque puso no hubo el atención. momento ni el tiempo que él le dedicó a lo que Dios le dio. No le puso atención a la familia. Porque Eso se así. casó con su ministerio. Incluso hasta murió dentro del templo, sentado. Y también cabe destacar que desde la creación, ¿verdad? Desde el Génesis, Sí. lo que Dios constituyó, ¿qué fue? Una familia. Fue la familia, fue el matrimonio. Entonces, para mí, el ministerio fluye a través del matrimonio. Sí, O sea,
fluye a través del matrimonio. No puede haber un ministerio si no hay un matrimonio. Y una persona que quiera ser líder en la iglesia o que quiera llevar X ministerio no puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Me entiendes? Entonces, es imposible que tú me digas a mí, yo soy un buen predicador cuando tu casa es un desastre. La primera institución que Dios te dio a ti como cabeza del hogar fue esa familia, fue esa esposa, fue esos hijos. Entonces, si tú no estás cumpliendo con ese rol, entonces tú estás desobedeciendo lo que Dios constituyó desde el principio, lo que Dios te entregó a ti. Claro. Y yo creo que una persona que no tiene un hogar establecido, un hogar estable, un hogar funcional, y va a predicar a una iglesia, no creo que lleve sanidad, porque tú das de lo que tú tienes. Claro, Y si tu hogar es un desastre. Y si tú lo que tienes es desorden, tú vas a llevar desorden a las iglesias, a los hogares. Entonces, el consejo es, establece el orden en tu casa. Primero, Para que después tú puedas establecer el orden en las demás casas. Ejemplo, Yamin y yo estamos divorciados, que Dios ni lo quiera. Estamos divorciados, Yamin y yo. Tú no puedes venir a pedir un consejo a nosotros, porque nosotros no podemos darte un consejo de restauración cuando nosotros estamos divorciados. O sea, hay una discrepancia en lo que hacemos. O sea, tenemos que estar nosotros unidos, tenemos que estar establecidos para entonces que cuando tú quieras venir a buscar un consejo que nosotros podamos darte un buen consejo. Entonces es el problema que está radicando entre muchas personas, muchos evangelistas, muchos predicadores, que ellos no tienen un orden establecido en su casa y quieren establecer orden en otros lugares. Primero hay que establecer la familia. El primer ministerio, escucha bien, evangelista, profeta, predicador, pastor también, que hay muchos pastores también que descuidan la casa, descuidan la familia, y después que la esposa sale corriendo se le metió el diablo. No se le metió el diablo, es que tú tienes que cuidar tu familia, que el primer ministerio de tu familia son tus hijos. eso es así. Cuida tu ministerio, tu familia, y después entonces le damos la parte a Dios. Mira, Dios no se va a ir de ahí. Si tú te mueres, Dios va a seguir ahí. Si tú no predicas, va a predicar otro. Entonces, a veces queremos hacer tantas cosas nosotros y hacerlo todo nosotros que descuidamos nuestra familia. Mi pastor un día dijo, mira, tú no vas a acabar no me lo dijo a mí, sino dijo, predicando, tú no vas a acabar con todos los demonios. Tú vas a reprender demonios, y demonios siempre van a haber. Entonces nosotros no vamos a acabar con todos los demonios. Los demonios siempre, usted lo va a reprender hoy, mañana va a tener que reprenderlo de nuevo. Sí. Póngase para su familia, organice su familia y para que todo marche bien. Mira, algo me motivó a decir esto, y lo voy a decir, es que hay personas que se casaron con el ministerio. Se casaron Positivo. con el ministerio. Eso es así. Y se casaron con el ministerio, tienen una esposa y tienen una mujer solamente. No tienen esposa. Muy Hay profundo. evangelistas que desconocemos las esposas de ellos. Ay, Oh, No porque no sabemos que están casadas, sino porque nunca se ven en los porque eventos. nunca se ven. Nunca la muy, presentan. muy fuerte eso. Nunca esto. Buen punto. Sí. ¿Por qué? Porque se casaron con... ¿Cómo le digo? Le agrada más presentar su ministerio que Ujú. presentar su Que familia. presentar tu familia. No, por eso que yo me Y la dejan atrás incluso y de lado. No la integran ni en sus proyectos, Maná, Dios te bendiga. ni en manito. las cosas que van a hacer futuramente, ni en los no tienen proyectos ni siquiera de vida juntos. Porque ¿qué van a tener? Si todo lo que ellos se desenvuelven es en el ministerio. Y otra cosa que cabe recalcar es que la Biblia habla de la mayordomía. Un buen mayordomo es un buen administrador de lo que Dios te da. Entonces, usted como cabeza de familia, Alejandro, ¿qué fue lo que Dios le entregó? Su familia. Entonces, si usted no está haciendo una buena mayordomía, no está velando por lo que Dios le entregó, entonces Dios le va a pedir cuenta. ¿Verdad que sí? Así Dios le va a es. pedir cuenta a usted de lo que Dios le entregó, de esa esposa que Dios le dio, de esos hijos que Dios le dio. Y si usted no se está desempeñando su papel y su rol, usted va a tener problemas entonces. Vuelvo y recalco, es que se han casado con el ministerio, se han casado con él. A ellos no importa que la esposa opine o no opine, porque están enfocados, ¿verdad?, en su ministerio. Entonces es un error ministerial del hombre y la mujer de Dios. Hay momentos en que yo no tomo prédica porque tengo que dedicarle mi tiempo a mi Tiempo de esposa. calidad a su Eso es familia. Tengo que sabiduría. dedicarle tiempo a mis Eso hijos. es sabiduría. ¿Por qué? Porque tienen una mente emocional. ¿Entiendes? Y estamos unidos los dos. La esposa no puede pedirte a ti que te saque a algún lugar.
donde ustedes son un cuerpo y tú puedes hasta pensar por ella que le hace falta en un momento. Porque el problema de esto es que el hombre, cuando se dedica a su ministerio, solamente piensa por él, aunque la otra persona salga herida. No le importa como que piense su esposa. No, está haciendo las cosas de Dios. No, así no. Cada pensamiento, cada opinión, cada idea debe ser planificada entre los dos, porque por eso son uno. Eso es así. Yo no puedo tratar de, aunque yo tenga un beneficio, tanto de fama, de esto, lanzar algo que mi esposa no esté de acuerdo. Porque lo voy a lanzar, pero me va a afectar a mí como hombre, tanto en lo emocional como en lo espiritual. Por eso es que cuando tú te unificas en una sola carne, hay una plena confianza en el funcionamiento del matrimonio, donde no hay secreto, porque tus pensamientos son los mismos de tu esposa. Pero cuando tú solamente te afincas lo que es lo espiritual, hay secreto, hay decisiones ocultas, hay cosas que la esposa no lo sabe, hay cosas que el esposo no lo sabe, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué una sola carne? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué es necesario que usted entienda que Dios une el hombre y la mujer en la carne, una sola carne? ¿Por qué? Porque Dios constituyó la familia, que es el modelo esencial de la humanidad para el funcionamiento social en todo el mundo. Entonces, si hay una disensión, si hay unas cosas que no es de Dios, entonces, ¿qué va a hacer funcionar? No va a hacer funcionar nada. Nada. Porque lo que hace funcionar el mundo son las parejas entre un hombre y una mujer. Es que es la base. Lo que pasa es, mira, yo lo veo, mira, del punto de vista que yo lo veo. Yo veo a esas personas que descuidan su familia por el ministerio. Es como una persona que no tan equilibrado. Tiene un desequilibrio en una área y quiere taparlo con otra área. Entonces, por eso es que vemos personas descuidando una cosa y haciendo otra, porque son personas que tienen vacíos existenciales. Desde joven, desde niño, vienen con ese vacío existencial desde niño y siempre han creado un hábito de tapar una cosa, un vacío con otras cosas. Tapan una cosa con otra cosa. Entonces esa gente yo lo veo como personas que tienen desequilibrio y tienen que tratar de equilibrarse completo en la vida para que puedan tener éxito en lo que hacen. Porque cuando vemos a esa persona, entonces vemos que no tienen éxito. Porque si tú me dices, bueno, pero el hombre cogió el ministerio y ha llegado lejos en el ministerio. Busca que cada persona que han llegado lejos, oye esto, cada persona, wow, siento a Dios, cada persona que ha llegado lejos en el ministerio exhibe su esposa. Eso así. Está con su esposa. Tú lo puedes buscar. Moisés Vela anda siempre con su esposa, ahí está la mujer predicando. Juan Carlos Harriga, ahí tú ves la esposa de él. Tú ves a Ronnie Oliveira, ves la esposa de él. Tú ves a Rolando Metiviel, ves la esposa de él. O sea, cada persona que tú ves que ha llegado a un nivel, a un top, es porque está equilibrado. Y esa persona que tienen un desequilibrio nunca llegan. Entonces tú dices, pero si es tan importante el ministerio, pues tú debieras estar entonces en otro nivel, nivel ministerial, y tú ves que no crecen. Entonces, ¿por qué tú pones tanta fuerza, tanto énfasis en el ministerio y no llega, no alcanza lo que tú quieras alcanzar? Porque hay un desequilibrio. Claro. Entonces, el consejo es, hay que equilibrarse para poder llegar tanto en el matrimonio, tanto en el trabajo, tanto en el ministerio, tanto en pasar tiempo con la familia, tanto en ir también donde tu familia, porque hay otro desequilibrio con eso, que hay evangelistas que nada más predican y tú le preguntas, ¿y cuántas veces al mes tú vas a ver a tu mamá o a tu papá o a tu familia? ¿Entiendes? Todo es ministerio. Entonces el equilibrio es lo que nosotros exaltamos. Cabe recalcar que detrás de un hombre exitoso hay una gran mujer. La mujer es tu ayuda idónea. La mujer es la que direcciona el hogar. Mire, un hogar sin una mujer es problemático. Sí, es problemático porque nosotros tenemos esa capacidad de direccionar las cosas y diversificarnos de una manera que el hombre no la tiene. Entonces aquí me llega una pregunta. La mujer direcciona, ¿sabes? Sí. ¿Dios da esposa o es el hombre quien la coge? Bueno, al docente dependiendo del propósito, porque no dice explícitamente, no dice que Dios
te la da, Ujú. sino que la mano poderosa del Creador siempre está A en el favor, camino. sí, sí. A favor. O sea, Exacto. Él es el que te encamina, quien te Ujú, direcciona, Exacto. quien ¿Por te qué? guía. Mira, la Biblia, O sea, él está en el propósito. mira, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Isaac. El ejemplo de Isaac, eso está en Génesis 24. Abraham envió a su siervo a buscar esposa a su hijo Isaac. Ahora, ¿por qué? Porque el propósito de Isaac era que las naciones salieran de él. Sí, sí. Ok. No podía tomar una esposa que él quisiera, Ujú. sino que había una orden desde anteriormente De tu generación. de la generación que iban a hacer. Exactamente. Ahora, ¿quién le buscó esposa a Moisés? Nadie. Moisés estaba allí, pero la mano divina del Señor lo llevó a ese lugar. Intervino. Sí, sí. Exacto, intervino ahí. ¿Dónde fue? Ujú. No buscó esposa egipcia, sino que cuando él la buscó fue fuera de Egipto en el desierto, Ujú. donde estaba ahí en Marián, ¿verdad? Ujú. Y la mano divina estaba ahí, pero él le eligió. Ujú. ¿Por qué? Porque el llamado de Moisés fue libertar, no reproducirse, Eso a es así. diferencia que Isaac. Ujú. ¿Entiendes? Ahora, la mano divina siempre está en el propósito. Comentaban ayer, donde estuvimos hablando, de Jacob, donde se enamoró de quién? De Raquel. De Raquel. Pero Raquel nada más podía tener 2 hijos. Ujú. Ujú. Entonces, ¿cuál era la que iba a ser el propósito? ¿Dónde hubo la mano divina? Jehová entró ¿quién? A Lea. En Lea. ¿De dónde salieron? Oh, ya entendí lo que tú ¿De me dónde dices. salieron? Ya entendí. Las tribus. Sí, Es sí. ¿Verdad? así. Porque Sí. Jehová sabía todo lo que iba a acontecer ahí. Ya entendí. ¿Qué hubo ahí? La mano divina intervino. Ahora bien, dame yo darle una palabra aquí. Primera de Juan 14, 1 al 3 dice: Amados, no creáis en espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque Ujú. muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, dice: en esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne. En carne. Yo le dije al principio que la unión entre el hombre y la mujer es una representación, o podemos representarlo como la Ujú. iglesia. Ujú. Nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, venimos ¿cómo? En la carne. Así es. Y Cristo va tratando con nosotros, con nuestro carácter, para que el buen funcionamiento. Así mismo es la esposa y el esposo. Nos unificamos ¿en qué? En la carne. Para que el carácter de cada uno se unifique. Lo que le hace falta es esto. Ya yo le expliqué eso. Ahora, nosotros para buscar una mujer, porque ahí es que vamos. Ujú. Ujú. Si Dios la busca, ¿cómo podemos buscar o entender? ¿Cómo podemos o identificar cómo de qué es podemos Dios? identificar Porque de qué también Dios? Satanás puede hacer su coladita por ahí. Sí. O tú mismo puedes hacer tu diligencia. O tú mismo puedes hacer tu diligencia, claro, porque se Claro. da el caso. Hay gente, escúchame, hay gente que están en la iglesia esperando que Dios les lleve un príncipe azul Sí. y tienen 40 años y no se han casado. Sí. Y están ahí perdiendo el tiempo porque ellos no quieren hacer su diligencia. Ellos quieren que Dios le envíe a esa iglesia tampoco van a otra iglesia a ver, por lo menos. A veces el príncipe que Dios le tiene está por allá. Ellos Sí. no hacen su diligencia, varón. Entonces, le soltamos a esas mujeres que tienen ya 30 años y están en la iglesia, haga su diligencia, vaya mirando, vaya buscando, vaya viendo a ver si el siervo, a ver, porque no le ponga tampoco la vara muy alta también a los hombres, porque estamos aquí en la tierra, todo el mundo espiritual con los pies estamos en la tierra, Sí. bájale un ching a eso, pero hay que hacer su diligencia. Y sobre la pregunta que Yamín decía, Alejandro, de que si es Dios que da la esposa o es uno que le coge. Entonces, eso va a depender. Porque, ¿cómo te explico? ¿Cómo te digo que va a depender? Porque si estamos dentro del marco religioso, es Dios que te la da. Pero si estamos fuera del marco religioso, un ejemplo, mi abuela y mi abuelo no eran cristianos y duraron 50 y pico de años juntos y se separaron porque mi abuelo murió. O sea, a esos dos lo único que hay, eso, no estaban en un marco religioso, ¿entiendes? Y mira, tuvieron una relación de pareja con 50 y pico de años, donde Excelente. vemos ahora que dentro de la iglesia, ese me lo dio Dios y al mes hay un problema Sí. y separación Hay y problema. divorcio y todo Sí. eso. O sea, va a depender en el marco que nos encontremos. Pero Exacto. yo entiendo que muchas personas vienen también del mundo y vienen casados y están dentro de la iglesia y son una familia ejemplares, felices, que dan ejemplo. O sea, todo es relativo. Yo creo que uno tiene que poner su 50% y Dios tiene que poner su 50%. Sí, como yo le dije, Dios intercede en la mano divina, pero la elección es suya. Ujú. Ahora, ¿cuáles son las características de usted entender? Bueno,
yo siempre enseño esto, que es una característica de una persona que esté, ¿verdad?, apta para un casamiento, para una boda, etcétera, etcétera, que esté orando por alguien, porque ahora se enamoran por carita y por ministerio, que ese es un mayor problema. Y una de las cosas es que siempre están fundamentados más en las visiones, en los sueños, que la palabra, donde la palabra tiene que ser el espejo del esposo o la esposa. ¿Cómo se maneja el hombre y la mujer de Dios después de bajar de la tarima, después de bajar del púlpito? ¿Cuál es la relación con el pueblo? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuál es el respeto que le tiene a Dios? Esas son cualidades específicas para tú entender que esa es candidata a ser mi esposa, a ser tu esposa. Ahora bien, ¿cómo se identifica? Conforme a la palabra. La palabra está ahí. Porque no me diga a mí que si una mujer no honra a su padre y a su madre o un esposo, que siempre sale malcriado, aunque se coma el púlpito, claro, aunque saque demonio, aunque vuele por los aires, va a ser mi complemento. Eso donde así. Sus actitudes fuera del púlpito me están diciendo que es solamente ministerio y no carne. ¿Me entiendes? Entonces las cualidades tienen que ser representadas en las actitudes. Exactamente. Claro. Porque las actitudes son las que te van a refrescar la memoria y lo espiritual, donde tú tendrás señales de que verdaderamente es un hombre y una mujer de Dios, que dicen los vecinos, principalmente sus padres. Porque sus padres lo conocieron desde pequeño, en sus actitudes. ¿Entiendes? Entonces, esas son cualidades que yo entiendo que ahí está la mano divina del Señor mostrándote, ¿verdad?, lo que a ti te conviene. Ahora, depende de ti elegir. Exactamente. De saber elegir. Exactamente. Que hay veces que elegimos Dios no te va a empujar, y elegimos mal. No, exacto. Entonces, ahí es que entra la cualidad de la carne. Ahí entra, vuelvo de nuevo al principio. Ahí entra la cualidad de la carne. Porque si yo me voy a unir con una persona que es rabiosa y yo soy rabioso, no me va a dar resultado. Claro. Porque tú tienes que ser totalmente sincero con el Señor, con tus aptitudes reflejadas en esta carne. Entonces, por eso es que el Señor hace ese hincapié. Serán una sola carne. Y yo me voy más lejos, Alejandro. Las actitudes de esa persona. ¿De dónde viene la familia? Exacto. ¿Me entiendes? El nivel, antes de casarte, como el punto que tocaba ahorita, el trabajo. ¿Una persona que le gusta trabajar? No. La mujer no es una muchacha malcriada. ¿Cómo se conduce con su padre? ¿Cómo le habla a su padre? ¿Cómo se comporta en su familia? También, ¿cómo se comporta en la comunidad? ¿Entiendes? Hay personas que vienen, que se casan y después de que se casan se descubre que tienen una enfermedad. Claro. Que vienen con enfermedades congénitas o enfermedades graves y se destapa en el matrimonio. Sí. Esos son puntos, ¿verdad? Terrenales, como uno dice, que no tienen nada que ver con lo espiritual, que tienes que darte cuenta. Sí. ¿Me entiendes? De que si esa persona con la que tú quieres llegar a un matrimonio, porque el matrimonio es yo digo, si no es para mí era una de las cosas más importantes, el paso más importante que usted vaya a dar en su vida. Porque te une, Alejandro, como tú dijiste, en una sola carne y en todo te une con esa persona. Entonces es un paso que tiene que tener cuenta cómo usted lo va a dar. ¿Entiendes? Porque no es un paso a la ligera. Mire. ¿Qué consejo tú le puedes dar, Alejandro, a aquellos jóvenes, sea hembra o varón, que están orando por su pareja? Que están orando, no están buscando cualidades, simplemente nada más están orando porque aprendieron tema en la iglesia que hay que orar para buscar su pareja, y simplemente están orando, esperando una respuesta de parte de Dios supuestamente, sin ellos ver cosas literales que hay que indagar y buscar. O solamente llevándose de las cosas externas, para darle la palabra a Alejandro, porque hay personas que te dicen es el tuyo. ¿Y cuántos matrimonios disfuncionales ahora mismo vemos hoy en día por ese es el tuyo? Y que el Señor me reveló y que el Señor me mostró que era ese. Y la profecía se cumplió, sí, pero de mala manera. Hay personas que te dicen ese es, o el Señor me reveló. El Señor es un paso el que usted va a dar. Usted el que tiene que estar seguro. Dúquese bien y mire bien antes de usted dar ese paso, porque aquí no hay retroceso ni vuelta atrás. Mira, en el ámbito de los jóvenes que han aprendido, ¿verdad?, la oración y esperar en el Señor, que se concentren en el Señor. Que el Señor entrará a quien sea la necesaria o el necesario en el momento oportuno. Que no se desesperen porque le están diciendo que este tiempo no. Ahora, las señales, mírala conforme a como, bueno, si tú tienes la mirada en alguien,
en una sierva, un siervo, mira cómo se maneja en lo espiritual, en lo de Dios, cómo es que tiene temor de Dios, cómo se maneja con sus padres, con sus pastores, cuál es su vida personal. Concéntrate en las actitudes personales de la carne. Exactamente. Cómo se maneja en el ámbito emocional. Cómo se maneja en el ámbito de la obra de la carne cuando se le alteran, cuando llega el propósito, cuando llega el problema. Cómo se maneja. Esas son cualidades. Sí, claro. Que son necesarias entre un noviazgo. Ahora, ¿por qué también nosotros no hemos enseñado mayormente que si viene revelación, sueño, esto que el otro, es bueno, Dios revela, Dios da sueño, pero lo importante es la Biblia, la palabra. Pásalo por el filtro. El problema es que esas revelaciones a veces vienen conforme a lo que tú estás pensando y a lo que tú quieres. Porque ahí entra lo que es las emociones y el cosa emocional de tú querer algo que tú lo deseas. Entonces, al como tú desearlo y tú quererlo, tú dices, así Dios es que me está hablando. Porque recuerda que todo lo que tu mente le manda a tu subconsciente lo cree como una verdad absoluta. ¿Entiendes? Entonces, tú le mandas, tu mente se lo manda a tu subconsciente. Tú te sueñas hasta con eso y tú dices, no, Dios me reveló. Pero es producto de que de tus emociones, de lo que tú quieres. Tú quieres a esa muchacha, tú la deseas, tú quieres casarte con ella. Entonces ya tú dices que Dios te reveló y que Dios te mostró. Claro. Páselo por el filtro bíblico antes de usted de ese paso. Dale un consejo, Yamin, a esos jóvenes, para yo despedirle a esos jóvenes que están buscando una pareja. Como decían, páselo por el filtro bíblico. Si no tiene mucha, ¿cómo se le dice eso? Si no tiene mucho conocimiento de la palabra, si le puede pedir un consejo, ya sea a su padre, a su madre, o a una persona, un líder de la iglesia, o hágalo, pero sobre todo tenga ese momento a sola con Dios y la Biblia es lo más importante. Y no se lleve simplemente de las cosas externas, porque yo he visto muchas personas siendo cupido en la iglesia, ¿entiendes? Poniendo pareja, uniendo pareja, que hoy en día se convierten en hogares disfuncionales. Así y después de ahí viene, ay, él te lo dije, y ya no hay lamento. Ahí viene el lamento y vienen los problemas. Ok. Indiscutiblemente. Tu presente es el resultado de tu pasado y el resultado de tu futuro es tu presente. Así que olvídate de tu pasado. Empieza a trabajar tu presente para que tenga un mejor seguro. Esto fue Mundo Espiritual con los pies en la tierra.